afectando a Portugal, y de hecho se decretaron 3 días de duelo nacional. Vamos ahora a actualizar otro conflicto, pero que nos lleva hasta Venezuela con Estados Unidos, específicamente la arremetida de Estados Unidos en contra del régimen de Maduro, en contra del cartel de los soles, en contra del narcotráfico, porque luego que Estados Unidos propiciara su primer ataque a esa flota que estamos viendo en pantalla, una embarcación que según la administración Trump estaba trasladando drogas directamente a Estados Unidos, y es ahí como vemos que a través de un dron la reduce finalmente en cuestión de segundos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Finalmente hubo un cambio de relato por parte del régimen chavista, porque en un primer momento acusaron que esto se trataba de un video originado con la inteligencia artificial, pero ahora salió el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, a decir que esto se trata de una masacre ilegal. O sea, implícitamente lo reconocen. Lo reconocen, efectivamente ya lo están reconociendo, que se trató de un ataque, una agresión, y es por eso finalmente que lo califican como una masacre ilegal. Veamos precisamente qué fue lo que dijo Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo. Escuchemos. Lo que Estados Unidos presentó como un golpe contra narcos no es más que una masacre ilegal en aguas internacionales. Violaron el derecho internacional, violaron sus propias leyes y lo más grave, violaron un principio humano elemental, el derecho a la vida. Esto no fue justicia, fue barbarie. Un acto imperial que pretende imponerse como ejemplo de fuerza. Me da la impresión, Karina, Tomás, que no habíamos visto un acto de este tipo donde el ejército o la Armada de Estados Unidos le tiene un misil de esta forma a una embarcación. Por lo general, el modo de actuar del ejército, de las policías, es interceptar estas embarcaciones y finalmente detener a su tripulación. Pero no habíamos visto un acto de este tipo donde lancen un misil desde un dron y destruyan por completo esta embarcación. Donald Trump dijo que tenía las pruebas fehacientes que demostrarían que en esta embarcación efectivamente se estaba trasladando droga. De hecho, dijo Trump que tenía los audios de las personas que iban a bordo de esta embarcación y que se estaban poniendo de acuerdo para ir rumbo a Estados Unidos. Es lo que ha dicho Trump. No ha presentado ningún tipo de pruebas, ni tampoco lo ha hecho ningún integrante de la administración de Donald Trump, pero por lo pronto eso finalmente es lo que están diciendo, obviamente desde Estados Unidos, defendiendo por completo su postura. Y también el mandatario estadounidense no fue lo único que dijo, sino que además adelantó que este tipo de operativos va a continuar en los próximos días. Es decir, acá, según las palabras que entrega Donald Trump, es de esperar que este tipo de ataques, como el que veíamos recién, continúen reportándose en las próximas horas, en los próximos días. Veremos cómo también reacciona la comunidad internacional. Por lo pronto ya se han manifestado de 2 países aliados de Venezuela, por cierto, de Colombia y Nicaragua, condenando de manera muy firme lo que fue este ataque que dejó 11 personas fallecidas. Donald Trump aseguró que hay grabaciones de los ocupantes de la lancha que fue atacada por fuerzas estadounidenses en el Caribe que demuestran que los 11 muertos en la operación eran narcotraficantes. Mientras el contenido de esos audios aún no es revelado, la Casa Blanca advierte que habrá más ataques de este tipo contra los carteles de la droga. El régimen venezolano insiste en que la información publicada por Washington es falsa. En el barco tenían grandes cantidades de drogas. Tenemos grabaciones de ellos hablando. Había cantidades masivas de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente. Y todos lo entienden perfectamente. Así explicaba temprano por la mañana Donald Trump las razones para destruir una embarcación que Estados Unidos atribuyó al Tren de Aragua y que viajaba por las aguas internacionales del Mar Caribe. La Casa Blanca aseguró que ese método volverá a ser utilizado. De hecho, el secretario de Estado Marco Rubio salió al paso de las voces que criticaban la operación y se preguntaban por qué no fue interceptado y los narcotraficantes detenidos. Interceptarlos no funciona porque estos cárteles de drogas lo que hacen es que saben que van a perder un 2% de su cargamento. Lo incorporan a su economía. Lo que los detendrá es destruirlos y deshacerse de ellos. Por eso los han designado como lo que son. Son organizaciones narcoterroristas. Y en lugar de interceptarlo por órdenes del presidente, lo hizo estallar.
El video que Trump mostró como evidencia del primer ataque a un barco ligado al narcotráfico fue cuestionado primero por el propio régimen venezolano, que advirtió que se trataba de un video creado con inteligencia artificial, y luego por líderes de la región como el presidente Gustavo Petro, que en sus redes sociales publicó un video con una operación marítima colombiana en la que sí pudieron interceptar navíos de grupos armados. El otrora líder opositor Enrique Capriles, que en los últimos días ha manifestado su rechazo a la operación estadounidense, también pide explicaciones. Y la gran pregunta, ¿quién dice la verdad entonces? Maduro dice que fue inteligencia artificial, Estados Unidos muestra la explosión de una embarcación que lo único que hay son preguntas. Venezuela ha sido un actor muy malo. Como saben, han estado enviando millones de personas a nuestro país, muchas de ellas del Tren de Aragua, algunas de las peores pandillas, algunas de las peores personas en el mundo en términos de banda. La pregunta ahora es, ¿cuál es el próximo paso de Washington y cuál será el tono que usará el chavismo para responder? Estados Unidos tiene el tiempo a su favor. Esta flota que está frente a las costas de Venezuela puede permanecer allí durante meses, ir recambiando buques, pero mantener esa presión constante, que básicamente es eso, una presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Durante mucho tiempo Estados Unidos ha tenido miedo de usar la fuerza en la región, o ha sido reacio, digamos, a usar la fuerza en la región debido a su historia en el hemisferio occidental. Ahora hemos cruzado ese Rubicón con el ataque de anoche y creo que ese es el mensaje. Hay un nuevo paradigma, hay una nueva forma de lidiar con estos grupos. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Con la moral a millón siempre. Supongamos, aquí está el barco, que estas son personas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde están los otros 6? O sea, yo solo estoy transmitiendo las dudas de la gente, porque a uno le preguntan. Mientras en la oposición venezolana miran con expectación la operación militar estadounidense, desde la Casa Blanca son enfáticos en señalar que imágenes como las reveladas por Trump horas después de anunciar su primer aparente golpe al narcotráfico seguirán registrándose en el Mar Caribe. ¿Cómo están todos ustedes? Sean muy bienvenidos a la revisión de las noticias internacionales. Vamos a comenzar con lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Venezuela, porque fíjense que, bueno, el día de ayer se lo informábamos y ya a las pocas horas de haber informado más también el presidente Donald Trump, liberó las imágenes de esto precisamente, este ataque contra una embarcación que estaría ligada al narcotráfico, un ataque letal a un barco con drogas, señaló el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 11 tripulantes de esta nave terminaron falleciendo y estarían además también asociados a la organización criminal Tren de Aragua. El presidente Trump señaló que el ataque se produjo mientras los terroristas, así los calificó, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque, como les decía, causó la muerte, dijo, de 11 terroristas. Estados Unidos también señaló que la organización Tren de Aragua es una organización terrorista extranjera designada que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en todo Estados Unidos y el hemisferio occidental. Señaló además, y por su parte el régimen de Maduro acusó que este video que está usted viendo ahora en imágenes de esta embarcación que es atacada por Estados Unidos habría sido generado con inteligencia artificial. Así lo señaló el ministro de Comunicaciones, Freddy Yáñez, y apuntó además contra Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. Lo acusó de mentir básicamente y a Trump de alentar una guerra contra Caracas. Y para conversar precisamente sobre lo que está ocurriendo en esa zona del mundo, vamos a establecer un contacto con Andrés Silva, quien es consultor político de Venezuela. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar junto a nosotros en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí. Lo primero que queremos preguntarte es cómo debe tomar, digamos, el gobierno de Nicolás Maduro este calificativo que hace el presidente Donald Trump de terroristas a estas personas que iban en esta embarcación, que claramente podrían ser delincuentes si es que efectivamente eran individuos que estaban transportando drogas, como señala Estados Unidos, pero hay un cambio, hay un matiz al calificarlos de terroristas, ¿no?
Bueno, aquí hay un tema muy interesante y es que en las últimas semanas lo que se ha escuchado desde los Estados Unidos es la designación del llamado Cartel de los Soles como una organización terrorista en este caso. Vemos que hubo mucha especulación en torno a cuál iba a ser ese anuncio que se dijo ayer iba a dar la Casa Blanca a las 2 de la tarde y después de que sale esta noticia se anuncia que no es un tema vinculado al Cartel de los Soles, sino al Tren de Aragua, que es la organización que tiene por meses escuchándose en la opinión pública en los Estados Unidos. Vemos cómo a través de este video, además un video que fue muy brevemente mostrado durante la rueda de prensa, el gobierno de los Estados Unidos lo presenta como parte de esta lucha en contra del narcotráfico. Aquí también hay una expectativa muy grande promovida por algunos sectores de los medios en torno a si esto es realmente una lucha en contra del narcotráfico o una lucha que busca algún cambio político en Venezuela. Y cuando analizamos la manera en la que se está llevando a cabo la comunicación de esta situación que hubo el día de ayer, vemos cómo el gobierno de Donald Trump tiene una oportunidad de trabajar en torno a conseguir soluciones beneficiosas para los Estados Unidos, teniendo incidencia en Latinoamérica, pero sin ellos directamente responsabilizarse y plantear un objetivo como lo puede ser este cambio de gobierno en Venezuela. Es decir, ellos a través de estos pequeños logros, llamémoslo así, sea una incautación, sea la destrucción de una embarcación o cualquier incidencia similar a la del día de ayer, Estados Unidos presenta pequeñas victorias que al mismo tiempo, por lo menos al ojo del ciudadano americano, no genera la expectativa de cambio político y no se convierte ese en el objetivo final que están planteando, por lo que ellos les permite maniobrar, hacer presión en Latinoamérica sin tampoco poner la barra muy alta, lo cual los perjudicaría a ellos a lo interno. Ahora, podría ser eventualmente que, no sé, desde tu punto de vista, que el hundimiento de esta embarcación, este ataque contra esta nave que supuestamente transportaba drogas, pueda ser eventualmente la antesala de una intervención directamente militar en territorio venezolano, o crees que aún estamos lejos de eso? Es algo que yo veo muy complicado. Primero, Venezuela no es ni Panamá, ni Libia, ni ninguno de estos estados que se han citado como ejemplo en esta situación, sino que Venezuela, más allá de Nicolás Maduro, tiene una estructura de Estado sumamente robusta, sumamente amplia y consolidada, que Estados Unidos sabe que aquí no se trata de realizar una operación quirúrgica o de simplemente entrar a las costas de Venezuela, sino tendrían que desmantelar un gran Estado que en el intento lo que pueden terminar haciendo es abriendo una caja de Pandora, desatando consecuencias que ellos no pueden contemplar en estos momentos, entre las cuales incluye, por ejemplo, si una operación de ese estilo no saliese bien, están arriesgando perder toda la presencia que tienen en estos momentos en Venezuela, dejándole campo libre a un país como China o a un país como Rusia, a que ellos suplan este vacío y ellos aumenten su presencia en la región, lo cual para Estados Unidos sería sumamente perjudicial. Por lo que una operación militar de ese estilo no la veo probable, primero por la logística y segundo por las implicaciones que tendría una operación fallida de ese estilo. Ahora, durante los últimos días el presidente Nicolás Maduro ha señalado que una eventual intervención militar en Venezuela desestabilizaría además a toda la región, a Latinoamérica, y ha hecho un llamado a básicamente tener apoyo respecto a estos dichos. Sin embargo, no ha encontrado tanto apoyo y incluso en personas de su sector, por ejemplo, desde nuestro país han sido pocas las manifestaciones al respecto. ¿Cómo se ve esto desde Venezuela? Bueno, regionalmente sabemos que la situación es muy complicada para el gobierno venezolano, debido sobre todo a eso. Hay países que los apoyan y que están en contra de una intervención militar, como lo pueden ser Colombia, México y Brasil, pero hay que también contemplar hasta dónde estos países están dispuestos a salir a defender al gobierno venezolano, hasta dónde ellos pudiesen llegar a interceder en este conflicto, y ellos están relegados a un rol de pedir que esto se limite en tal caso a un diálogo político con Venezuela, porque si bien Venezuela es un país que tiene años marginado de la comunidad internacional, sea debido a las sanciones, sea debido a sus posturas políticas, sabemos que existe la posibilidad, debido a acontecimientos también recientes, de que Venezuela vuelva a insertarse en la comunidad internacional. Vemos como con Colombia ahora establecieron una zona económica binacional a través de las cuales se van a promover temas económicos, sociales y políticos en la región, sobre todo en estados venezolanos como el Zulia y el Táchira, en Cúcuta y en otras regiones de Colombia. Pero más allá de esto,
hay un interés porque Venezuela vuelve a insertarse en la comunidad internacional, un interés mayormente energético por el mercado del petróleo, que puede generarse en torno a una reinserción de Venezuela a la comunidad internacional, pero también regionalmente, a pesar de que pareciera que el continente, por las últimas elecciones vistas en Argentina, en Bolivia, y las expectativas electorales para países como Colombia el año que viene, sabemos que el continente está virando nuevamente hacia la derecha. Pero en estos momentos, en el entorno político que nos compete, Latinoamérica tiene una tendencia muy claramente marcada y que con un Estados Unidos que cada vez va alejando más a sus aliados tradicionales. Un ejemplo perfecto es la reconciliación entre China y Rusia, que vimos recientemente este fin de semana, y esos líderes que se reunieron en China por el aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que para la región el tema Venezuela significa también un acceso a esos nuevos mercados que en estos momentos están planteando una alternativa al mercado tradicional occidental liderado por los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el clima político que se está viviendo en este minuto al interior de Venezuela? Porque desde Estados Unidos han sido bastante claros. El presidente Trump ha dicho que el despliegue de todas estas naves en el Caribe tienen como finalidad combatir el narcotráfico. Sin embargo, ha señalado que el líder de estos carteles es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y ha ofrecido también una recompensa por quienes entreguen información que pueda eventualmente conducir a su captura. ¿Cuál es el clima que se vive teniendo en cuenta todo esto al interior de Venezuela? El clima político, sabemos que ha sido álgido durante los últimos años, pero no habíamos visto un despliegue de Estados Unidos de esta magnitud. Por lo tanto, imagino que hoy en día la situación está bastante compleja para el chavismo, ¿no? Es así, bueno, en estos momentos, a lo interno de Venezuela, lo que se siente en las calles, conversando con la gente, y además lo que arrojan encuestas recientes de encuestadoras respetadas en el país, hay más que todo incertidumbre, porque no se sabe qué es lo que está pasando, hay mucha desinformación circulando en las calles, lo que genera también que la gente se alborote, que la gente no entienda, y eso haga que se desesperen, pero al mismo tiempo se mantiene un clima político donde no se está viviendo un caos a lo interno del país. Sí vemos que en los sectores políticos están nuevamente activándose con distintas iniciativas de activismo, hay una situación con el enlistamiento a la milicia bolivariana, donde el gobierno está movilizando en estos momentos a su base tradicional y a otros sectores para que se sumen a estos esfuerzos y para que, bueno, según la campaña comunicacional, se sumen a la defensa de la nación, pero esto es algo muy, muy focalizado, que se siente en zonas muy puntuales del país, sobre todo de la capital, y esto no le está afectando a la gente, porque en estos momentos el venezolano está viviendo un clima no solo de incertidumbre en lo internacional, sino tiene una gran distracción que son los problemas que tiene en su propia casa. Entonces, mientras el gobierno ha generado un relato intentando buscar el apoyo interno de su gente, tenemos también a un venezolano que necesita solventar sus propios problemas a lo interno y que eso también lo ha mantenido al margen. Yo pienso que con todo este clima, Estados Unidos lo que está buscando no es directamente generar una incursión militar o directamente ser ellos quienes promuevan un cambio de gobierno, pero sí pienso que la presencia de estos buques en el Caribe lo que pueden funcionar es como un gran mecanismo de presión para ellos motivar a las Fuerzas Armadas que están en el país a que generen estos sucesos y ellos estar dispuestos a prestar el apoyo. Pero yo pienso que en estos momentos el clima que se está viviendo a lo nacional no está sentando las bases para que este sea un escenario viable para ejecutar. ¿Eso en el corto plazo o podría eventualmente ocurrir si es que Estados Unidos decide incluso presionar aún más? Es una posibilidad. Yo pienso que en estos momentos lo que se está realizando, por lo menos por parte de Estados Unidos, es una gran campaña comunicacional donde ellos aumentan un poco el despliegue de buques en el Caribe, donde ellos hacen mucho más público los movimientos de estas embarcaciones, y eso, por supuesto, al interno estoy seguro que habrá muchas personas que eso les genera presión, que eso les genera nerviosismo, y que ante la incertidumbre a lo que Estados Unidos apunta es que estas personas se le volteen al gobierno. Es una posibilidad que no se puede descartar del todo, porque sabemos que se han vivido situaciones similares en otros países, pero es una situación que la presión, con como la están manejando en este momento, incentivadas por estos buques, incentivadas por la recompensa
que ofrece los Estados Unidos por algunos miembros del gobierno de Venezuela son hasta ahora solamente mecanismos. Tenemos un pequeño problema de conexión, pero lo estamos resolviendo para seguir escuchando a Andrés Silva, consultor político de Venezuela, quien nos está explicando respecto al escenario político que hoy se vive tras el despliegue de estas embarcaciones en el Mar Caribe. Escuchemos declaraciones y luego seguimos con nuestro entrevistado. En los últimos minutos, literalmente destruimos un barco que transportaba droga, mucha droga, y lo verán y leerán sobre ellos. Sucedió hace unos momentos. Y hay más de dónde vino eso. Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo y simplemente estas salieron de Venezuela y están saliendo en grandes cantidades. Muchas cosas están saliendo de Venezuela. Así que las eliminamos y podrán ver eso después de que termine esta reunión. Creo que el presidente fue muy claro. Destruimos un barco con drogas que salió de Venezuela operado por una organización narcoterrorista designada, que es lo que son. Y ha sido claro al decir que se acabaron los días de actuar con impunidad. Restablecemos nuestro contacto con Andrés Silva. Andrés, ¿nos escuchas bien? Sí, perfecto. Perfecto. Continúa con lo que nos estaba señalando. Bueno, de acuerdo a estas últimas declaraciones, vemos claramente un respaldo por parte de Donald Trump al Departamento de Estado, sobre todo al secretario Marco Rubio, que ha estado llevando esta iniciativa, o por lo menos se ha convertido en la cara de esta iniciativa. Hoy también hubo unas declaraciones de Pete Hegseth, el secretario del Departamento de la Defensa, donde él también afirmaba que estas son acciones directamente para dar a entender tanto al gobierno de Venezuela como al resto del mundo, quienes lo estén viendo, que Estados Unidos está muy en serio involucrado en esta lucha. Pero nuevamente nos remontamos a la causa de origen, que es Estados Unidos, y esto es algo que le preguntaron al secretario de la Defensa, ¿Estados Unidos quiere promover un cambio de gobierno en la región o Estados Unidos quiere liderar una lucha en contra del narcotráfico? Ellos lo están enmarcando de tal manera que pareciera que ambas van de la mano, pero al mismo tiempo están todavía teniendo ciertas restricciones en torno a cómo lo comunican para ellos tener cierto espacio para maniobrar y ellos siempre quedar bien parados. ¿Por qué? Porque si ellos toman estas iniciativas y la presentan como, digamos que ocurren 5 incidencias más donde se incautaron embarcaciones, donde se interceptan estas embarcaciones y el gobierno de los Estados Unidos dice que esto es una gran victoria en la lucha en contra del narcotráfico. En ese caso, donde pareciera que Venezuela nuevamente pasa un segundo plano en la conversación internacional, esto sería una gran victoria en lo interno para Donald Trump combatiendo el tráfico de las drogas, pero también sería una gran victoria para el gobierno de Venezuela en su búsqueda de no solo legitimidad, sino además en su búsqueda de prelar por encima de la oposición y de ellos posicionarse como los actores que políticamente están a cargo de Venezuela. Y por otro lado, si el gobierno de Donald Trump realiza algún tipo de incursión militar o deciden ir un paso más allá y entrar ya en aguas o en territorio venezolano, estamos también ante un escenario donde el gobierno venezolano, que ha manejado esa comunicación nacionalista, evocando esos sentimientos de unidad en sus bases, van a estar nuevamente en una oportunidad de que si ellos permanecen y ellos aguantan, como decimos aquí en Venezuela, el chaparrón y pasan este problema y nuevamente los Estados Unidos cambia el foco de sus acciones a alguno de los otros conflictos que están liderando, sea en Medio Oriente, sea en Gaza, sea en Ucrania, vamos a tener a un gobierno que va a salir de esta situación mucho más consolidado por la unidad entre sus bases y por que la oposición siente una falta de apoyo internacional, y eso más bien pudiese terminar en unos momentos de calma para el gobierno venezolano. Bien, muchísimas gracias Andrés Silva, consultor político de Venezuela, por estar junto a nosotros en nuestro programa Hoy en el Mundo. Te agradecemos, que estés muy bien. Gracias a ustedes, igual.